No importa, porque después viene Tomás y Tomás me prometió que sí les va a levantar el arco. Vale. Yo les voy a mostrar simplemente un tema que estábamos mirando. Ustedes han visto que se han hecho algunos libros famosos que hablan por qué se fracasan los países. Pero en realidad lo interesante es por qué crecen los países. ¿Qué es lo que tienen que tener los países para mejorar? Muchas veces se habló que es un tema cultural. Está clarísimo que no es un problema cultural. Y si uno compara, por ejemplo, China y Hong Kong, misma cultura, un país que fue súper exitoso con un país que estuvo muy, muy retrasado hasta 1979. Si compara Corea del Norte con Corea del Sur, ahí tiene unas fotos acá de noche, es la misma cultura, misma religión, y simplemente de noche se ven las luces en el norte, solamente una, Pyongyang, ¿no? Donde están los descendientes de Kim Il-sung. Ese es un sistema comunista. El otro es otro sistema, donde están las instituciones, que son las instituciones de libre mercado, las instituciones donde hay lo que los ingleses llaman rule of law, y nosotros llamamos el imperio de la ley. El imperio de la ley con la república, donde se alternan democráticamente los gobiernos y se respetan los derechos humanos. Fíjense las luces, es decir, las tinieblas contra la luz. No es un problema cultural, es un problema de sistemas. Y estos sistemas, entonces, nosotros en Libertad y Progreso hicimos un par de índices internacionales. El primero lo llamamos el índice de calidad institucional. Y tomamos en realidad 8 indicadores internacionales, de modo tal que no digan que esto está influido porque tenemos una tendencia de un lado o del otro, sino son 8 instituciones internacionales, que las ven allí en el listado. 4 de ellas se dedican a instituciones políticas y las otras 4 instituciones del mercado. Combinamos estos 8 indicadores y tomamos un solo índice. Y ese índice lo ponemos en este cuadro, y fíjense que en el eje de las X van a ver que va de 0 a 200, son 200 países. Cuando estás cerca de 0 estás en los primeros lugares, los mejores niveles institucionales. Por supuesto, los 20 países que están en los primeros niveles institucionales, en el otro eje medimos el PBI per cápita, y van a ver que tienen niveles de PBI per cápita 80.000, 40.000, 50.000 millones de dólares por habitante. Del otro lado, cuando nos acercamos a los peores países que están entre los 200 o los 180, donde está, por ejemplo, Venezuela, Cuba, etc., vean cuánto es el PBI que tienen, muy chiquitito. Es decir, son pobres. Claramente hay un tema institucional de largo plazo. Y si miramos los primeros 15, están Finlandia, Dinamarca, Nueva Zelanda. A mí me interesa mirar quiénes son, porque van a ver que no es un problema de derecha o de izquierda. Países como Suecia o Canadá, que en algún momento tuvieron una fuerte impronta socialdemócrata con un Estado presente muy importante, pero tiene un respeto fenomenal del derecho de propiedad, de los derechos individuales, de la libertad de expresión, de todas las cosas importantes para crecer. Y están al lado de países que son mucho más libres, como por ejemplo Suiza o Nueva Zelanda. Es decir, un país que contienen menos Estado. Cuando son de izquierda son porque tienen a veces mayor propensión a que el Estado, a través de grandes impuestos, se ocupe de ciertos temas como educación, pero de una manera más grande que en otros que tienen un porcentaje de educación más relevante al sector privado o la salud, por ejemplo. Pero si miramos los últimos 15, son todos los que andan mal, ahí hay sorprendentemente un país muy rico, un país que era tan rico como Argentina, y ese es Venezuela, que hoy ha caído hasta allí abajo. Lamentablemente, para algunos en Argentina creen que Venezuela es un modelo. Venezuela es el único país que tiene exportaciones de 100.000 millones de dólares de petróleo, y donde el petróleo, recuerden que valía hace 15 años atrás o 10 años atrás entre 10 y 20 dólares, hoy vale cerca de 100 dólares. Exportan 100.000 millones de dólares de petróleo y la pobreza sube. Y no tienen ni siquiera papel higiénico. ¿Sí? La crisis que tiene Venezuela es tan descomunal, pero por suerte ahora tienen un ministerio de la felicidad. Suprema felicidad, sí. Miremos América. En América, los primeros países son Canadá y Estados Unidos. Eso no nos sorprende. Pero el tercero es Chile. Chile es un país que era pobrísimo hace 20 años. Yo me acuerdo de haber recorrido Chile en bicicleta. Les puedo asegurar que era pobrísimo, muy, muy pobre, mucho más pobre que la Argentina.
pues hoy nos ha alcanzado. De hecho, la pobreza en Argentina, no sabemos cuánto es, porque el gobierno dice que es pero es un índice que nadie le cree, pero por ejemplo la Universidad Católica Argentina estima en 26%. Si es 26%, es mucho más alta la pobreza en Argentina hoy que la de nuestros vecinos chilenos. De forma tal que eso es grave. Pero ¿dónde está Argentina? Bueno, ahí ven los primeros 15 países de América. Bueno, veamos los segundos 15, no se preocupen, no traten de buscarla porque no estamos ahí tampoco. Allí estamos. Sí, estamos al final. Pero nosotros no nos quedamos conformes con estar allí, porque queremos ir hacia Venezuela y Cuba. Y eso es el modelo que algunas personas tienen en Argentina. Pero esos son los países que realmente han logrado entrar en un ritmo de pobreza. Mismo caso, vamos a saltear algunas cosas, pero hacemos un segundo índice, que este es específicamente que a ustedes les interesa mucho, porque tiene mucho que ver con el sector inmobiliario, y él se refiere a los derechos de propiedad. Los países donde funciona bien el derecho de propiedad son estos 20 países. Coincide que también son los 20 países que andan mejor en el mundo y que tienen mayor PBI per cápita. Fíjense que nuevamente aparece Suecia, por ejemplo, en tercer lugar. Un país que tuvo una impronta muy socialdemócrata, ahora un poco menos, porque ha tenido varios gobiernos liberales, pero sigue estando con una alta presencia del Estado, etc. Pero el respeto de los derechos de propiedad está tercero en el mundo. ¿Sí? Argentina está 96 sobre 131 países. Hemos caído 22 puestos en los últimos años. Es decir, que el ritmo de caída es muy grande y vertiginoso, yo diría. Con lo cual, más allá de lo que estamos viendo a corto plazo, nos mostraba Fausto, esto es una condena de largo plazo, a menos que cambiemos. Entonces, la pregunta es, ¿qué podemos hacer? Y acá yo voy a cerrar con una buena noticia, pero depende de ustedes y de nosotros, y depende de los argentinos. La buena noticia es una encuesta que hicimos hace tiempo, o sea que la puedo mostrar porque ya no se refiere a estas elecciones, sino fueron de agosto, antes de las elecciones de agosto. Pero hablábamos de las marchas, las personas que fueron a las marchas, y les preguntamos cuánta gente en todo el país participó de las marchas, y fue un 11%. Fue esa línea que se ve ahí violeta. 11%, es muchísimo. Son 3 millones de personas que marcharon por la inseguridad, marcharon por la inflación, marcharon por la corrupción, en contra de esos temas, pero marcharon a favor de la Constitución. Y los demás temas que se marcharon eran todos temas alberdianos. El no a la reelección, el tema de que el gobierno no avance sobre la justicia, mantener la justicia independiente, el tema de la libertad de prensa. Es decir, los temas que nos pondrían nuevamente dentro de los países que respetan las instituciones. Ese 11%, esas 3 millones de personas, están con ganas de participar para que Argentina vuelva a estar allá arriba. Pero lo más interesante de esta encuesta es que hubo un 44%, que es ese segmento verde, que dijo que no fue a las marchas, pero que las apoya, que también quiere eso. Es decir, que hay un 55% de la gente que desea que Argentina sea un país donde se respetan las instituciones, donde no haya reelección indefinida, como hay no solo a nivel nacional. Estamos acá en San Isidro. Esto es un feudo hereditario, ¿no? Entonces, hay lugares que realmente se requiere revisar el problema institucional. Requerimos el cambio permanente de un lado y el otro. Tiene que haber recambio para poder tener aire nuevo en la política. Cuando nosotros vemos el país, entonces, hicimos algo interesante. Y con esto ya estoy llegando hacia el final. Tienen que prestar un poquito de atención porque es un poco complejo. Decimos escenario 2003 porque lo que está pasando hoy es parecido al 2003. A nivel nacional, nadie tiene más de un 26% de los votos. Es decir, que todos van a tener un poco menos del 26%. Es parecido, Menem en esa época tenía 26%. Pero no ganaba en la segunda vuelta. Si uno piensa hacia el 2015, bueno, piensen que este es un escenario donde el poder está mucho más repartido de lo que estuvo hasta ahora. Y dividimos, a la gente les preguntamos cómo votan en función de 2 temas. Si participaron o apoyan las marchas,
ese 55%, y del otro lado, si reciben una asignación universal por hijo, 12% de las personas, o si reciben una jubilación a personas que no hicieron los aportes. Otro 12%, y como unos son jóvenes y otras son hombres mayores, podemos sumarlos y son prácticamente el 24% de la población. Nosotros eso lo asociamos a lo que son las redes clientelares. Y con esto armamos el siguiente gráfico. Y las personas que reciben asignación universal por hijo y jubilación obligatoria, básicamente votan a Scioli. El 85% de los votos de Scioli provienen de este segmento. Y en un lugar intermedio está Sergio Massa, donde recibe parte de esos votos, pero también recibe parte de la gente que fue a las marchas y que quiere un cambio institucional, de respeto a las instituciones. Y luego, más arriba, pueden observar otras personas como Lilita Carrió, Ernest Wiener, o Mauricio Macri, o Rodríguez Sá, que han recibido muchos más votos de las personas que participaron de las marchas y prácticamente nada de las personas que reciben una asignación universal por hijo o de las personas que reciben una jubilación sin haber hecho los aportes. Por lo tanto, yo tengo una enorme esperanza hacia el futuro argentino, pero requiere cambiar la pregunta. Hay dos preguntas posibles. Si ustedes miran los diarios, van a ver que todo lo que estamos discutiendo en política, en economía, es quién se queda con las estructuras del poder en Argentina. Es esa pregunta ahí abajo. ¿Quiénes van a ser las personas que van a controlar, por ejemplo, los varones del conurbano bonaerense? ¿Quiénes van a controlar las redes clientelares? Si esa es la pregunta, la gente dice, estos son los únicos que pueden gobernar Argentina. Típicamente, si alguno de los otros tuviera posibilidades, los propios periodistas le preguntan, pero ¿y cómo gobernás si llegás? Porque están pensando que no controlan las estructuras. Ahora bien, yo les pido un momento de reflexión. La mayor parte de la gente quiere que la Argentina sea un país institucional. Sin embargo, cuando votamos, una gran parte de la gente va a votar por candidatos que no han asegurado en el pasado las instituciones, que no han favorecido el derecho de propiedad, que no han puesto un límite al poder del Estado, que no han puesto el límite a que la gente no pretenda reelegirse. Si cambiamos la pregunta y preguntamos si la competencia es quién es el que realmente nos puede asegurar una justicia independiente, modernizar la justicia para que sea rápida, que realmente haya prensa libre, que haya un combate serio a la corrupción, y preguntamos todo eso, ahí puede cambiar el destino de la Argentina. Muchas gracias. Y ahora